seguidores que están, bueno, redundando, siguiendo a David. David, ¿cómo estás? Muy buen día, un gusto saludarte. Hola Marco Antonio, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, la página que ya tiene ya 8 años en redes sociales, ahora ha pasado a los 120.000 personas, ¿no?, que participan activamente. 120.000, o sea, y está creciendo, soy uno de los seguidores y gracias. fans de esta página que a diario nos regala y aparte muy buenas fotografías. O sea, ¿qué haces para sacarlas? Búsqueda, compartir con amigos, libros, archivos que van apareciendo, fotografías por ahí perdidas en antiguos periódicos. El tema, el pretexto es contar la historia de Lima a partir de las imágenes. Hablando de Lima y a puertas ya de celebrar a Santa Rosa de Lima, y conversábamos ahora con el historiador y yo le dije algo que por ahí mucho se hablaba de que en algún momento llega Santa Rosa de Lima a encontrarse con San Martín de Porres y que San Martín le dice, bueno, tú serás la próxima Rosa de Lima. Y se han tejido tantos cuentos urbanos con relación a estos santos. ¿Eran vecinos ellos? ¿Se conocían ya, don César? Bueno, es bastante probable que se hayan visto. ¿Por qué no pensar en esta bonita historia de que hayan sido amigos y hayan jugado de niños? Lo cierto es que sí, las casas donde ellos ambos nacieron son casas vecinas. La casa donde nació Santa Rosa de Lima está ubicada en la primera cuadra de la avenida Tacna. En la cuadra siguiente está la calle del Espíritu Santo, donde estuvo la casa donde nació San Martín de Porres, en una línea casi invisible que atraviesa y que llega inclusive hasta la iglesia Nazarenas, donde años después empezaría este culto, ¿no?, al Señor de los Milagros. Es interesante. Un barrio muy interesante. Y yo pienso, David, que pueden haberse conocido porque San Martín, a pesar de ser muy niño, era muy servicial y siempre tuvo la gente de dinero predilección hacia San Martín, ¿no? Entonces él visitaba constantemente estas casas para hacer favores, ayudas. Sí, efectivamente, se comenta de que él lo llamaban, por ejemplo, para atender a algún familiar enfermo. Ahora, si nos situamos en el contexto de la época, tenemos que imaginar que por aquellos años, en los años en que Santa Rosa caminó de joven por esas calles, la avenida Tacna eran los límites de Lima. La Lima no era más allá que la avenida Tacna, la avenida Bancay, por ahí tal vez la avenida Emancipación o Colmena, y eso era. Entonces lo que había por esa zona, básicamente era una zona de huertas, largas calles con paredes de tapia, atravesada por acequias, muy desoladas en la noche, y que además pues va a dar inicio a historias también de fantasmas que se van a dar por ese barrio. Y mira, y en esas épocas Santa Rosa era muy asidua al tema de las misas, entonces lo más cercano era la iglesia del Rosario. Sí, efectivamente, sabemos que ella fue bautizada en la parroquia de San Sebastián, que queda a una cuadra de la calle donde nació ella. Luego, por el actual Jirón Conde Superunda, se puede llegar a lo que es la iglesia de Rosario, o también llamado el convento de Santo Domingo. Casualmente era la iglesia de la zona, del barrio, ella siempre muy cercana a los religiosos de esta orden, y bueno, por eso su predilección siempre asistir, ¿no?, allí. Que es realmente interesante. ¿Cuánto ha cambiado la Lima de esa época a la Lima de hoy día? Sabemos que hay edificios, todo, pero en el tema, hablamos en el tema de la esencia del limeño. Bueno, bastante. Cada sociedad, cada siglo, cada época tiene sus propias inquietudes, sus propios problemas y alegrías. La sociedad limeña del siglo XVI y buena parte del siglo XVII era una sociedad muy religiosa, muy católica. Hablamos de una sociedad en que el 10% de la población se dedicaba a una labor, ya sea pues en un convento, un monasterio, una actividad religiosa. Hablamos de una época en que la procesión de penitentes de Semana Santa eran personas que asistían en gran número y que por supuesto pues hacían esas mortificaciones físicas que quizá hoy son difíciles de entender, como por ejemplo azotarse o hacerse daño en el cuerpo tal vez, ¿no? Hay que entender las cosas en la mentalidad de la época. El siglo XVIII va a cambiar, quizás se va a volver la ciudad un poco más liberal, nuevas ideas van a llegar del nuevo gobierno europeo, de los Borbones, y el siglo XIX, por supuesto, va a ser pues la época de la independencia. Pero todos estos siglos se van a caracterizar por la religiosidad del limeño y justamente por la asistencia masiva a sus procesiones. Mira, y el tema no en la época de Santa Rosa y San Martín no queda ahí porque los negros africanos que llegan a Perú también traen sus ideas religiosas, no necesariamente católicas, pero traen sus ideas religiosas que luego llegan a unirse y a mezclarse con las que celebramos nosotros. Efectivamente, ¿no? Para entender esto, primero tenemos que saber de que la procesión más importante en Lima, en el siglo XVI y XVII, sobre todo en el XVII, era el de Santa Rosa de Lima.
en primer término, era masiva. Luego venía la de Corpus Christi. Sin embargo, como tú has dicho, a inicios del siglo XVIII, ya toda esta devoción, esta fe se va a volcar hacia el Santo Cristo de los Milagros, justamente la que se va a propiciar a raíz de los terremotos y de este muro milagroso que no se va a caer a pesar de estar cerca de una sequía y de ser sencillamente un muro de adobe. Este muro va a permanecer, mucha gente va a atribuirle milagros ocurridos y se va a iniciar pues esta maravillosa procesión que hoy es la del Señor de los Milagros. Ahora, este mulato, cuando lo pinta, este mulato era católico. Sí, por supuesto, pertenecía a una cofradía. Entendemos, sabemos de que aquí a América han llegado esclavos, como tú dijiste hace un instante, con su religión, con sus costumbres, pero por supuesto la intención de evangelizarlos va a ser muy fuerte, muy presente cada día, y ellos poco a poco van a ir, tal vez, como tú dijiste, mezclando su antigua religión, sus antiguas ideas, con la nueva fe. Entonces, estos mulatos, se menciona un negro angolés, ¿no? Ajá. de Angola, que van a vivir aquí en estos pequeños galpones ubicados en la calle Pachacamilla, que es en el barrio de Monserrate, ¿no? Los que, por supuesto, apegándose a la nueva fe, van a rendir culto a una imagen de un crucificado. Es interesante realmente cómo nuestra Lima desde siempre ha sido muy católica, muy generosa, y el tema de las iglesias, porque Lima, conforme crecía Lima, se asentaba una iglesia. Sí, por supuesto. Entendemos de que cuando recién se funda la Ciudad de los Reyes, que fue el nombre que tuvo Lima en esta época virreinal, la idea, sin duda, desde la religión, fue la extirpación de la idolatría, la antigua religión. Entonces, por lo menos en los barrios altos, se sabe que ha sido una zona de oráculos, de templos religiosos, y allí es tal vez donde encontramos la mayor cantidad de iglesias, una cerca a la otra. En el caso del centro de Lima, lo que encontramos son iglesias o templos conventuales. Los principales órdenes religiosas, como los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, agustinos y los jesuitas con un colegio, se van a sentar guardando una distancia proporcional a la Plaza Mayor, lo que no ocurre, como te mencionaba, con los barrios altos, donde, como tú dijiste hace un instante, la idea era colocar una iglesia, donde tal vez hubo en el pasado un templo pagano, ¿no? O la antigua religión. No hemos sabido cuidar todas estas joyas históricas. Desafortunadamente no hay un pensamiento educativo para cuidar el patrimonio religioso, porque a fin de cuentas el patrimonio con su arquitectura es el reflejo del pensamiento de cada época. Como la gente piensa, construye. Y si en Lima tenemos conventos que abarcaban 4 manzanas, como San Francisco, iglesias con altares maravillosos que exalzaban la presencia de Dios, es sin duda porque representaban el pensamiento de aquella época. Y saber el pensamiento de aquella época es saber nuestra memoria, tener identidad y, por supuesto, cultivar otros valores y el querer nuestra ciudad. Perfecto, David, no hay tiempo para más. ¿Tienes tú las visitas guiadas por todo Lima? ¿Tienes las visitas a los cementerios en la noche? Cuéntanos un poquito de esto. Sí, ¿Cómo bueno, podemos hacer para participar? Gracias, Marco Antonio. Sí, efectivamente, ya hace 8 años realizo actividades de difusión que incluyen charlas, que incluyen exposiciones y, por supuesto, los paseos. Tengo un sitio en internet que se llama Paseos Históricos por Lima, donde cada semana publico las rutas que seguimos. Por ejemplo, este domingo 2 de septiembre vamos a visitar las mansiones de Lima, un poco saber cómo era la gente, cómo eran las casas, cómo era la sociedad en aquella época, y bueno, invitados también a Lima la Única con las fotografías y las actividades que yo siempre preparo. Muchísimas gracias, David, y no te has encontrado con ningún fantasma. Todavía, que para contarlo así todavía no. Ya, muy bien. Amigos, vamos a una pausa y retornamos, no se muevan.